Bienvenido una vez más al curso de física. Continuando con nuestro tema, hoy vamos a ver electrodinámica. ¿Qué es electrodinámica o qué entiendes? Dice que es parte de la física que estudia la carga eléctrica, pero en este caso es en movimiento. Nosotros habíamos visto en el otro tema anterior que era cargas eléctricas, pero en reposo. Ahora vamos a estudiar cargas eléctricas, pero en movimiento. Ahí está. Veamos algunos conceptos que debemos tener en cuenta. Corriente eléctrica. Por ejemplo, ¿qué es la corriente eléctrica? Es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas dentro de un conductor. Pero un conductor no solamente puede ser sólido, puede ser líquido o gas. Por ejemplo, sólido, ya conoces los cables. Líquido, cuando estás haciendo en química electrólisis, por ejemplo, el agua. El gas, por ejemplo, en los fluorescentes, ¿has visto fluorescentes que hay? Ya, ahí se están transmitiendo corriente eléctrica por gas, debido a la diferencia de potencia o voltaje. Entonces, para que la corriente fluya, tiene que haber diferencia de potencia. Por ejemplo, aquí tenemos un cable que lo hemos acercado tanto, el cable eléctrico, y vamos a ver que es el movimiento ordenado de los electrones. Van en un sentido. A estos electrones se le conoce como carga. La carga de un electrón que pasa por una sección, por el área o la sección transversal de ese conductor. ¿Cómo determinamos la intensidad de corriente eléctrica que pasa por esa área de ese conductor? Lo vamos a determinar de la siguiente intensidad de corriente eléctrica. Se va a determinar la carga entre el tiempo. O sea, la carga del electrón, nosotros sabemos que estos son los electrones que se están transportando, la carga de ese electrón por unidad de tiempo que pasa por esa sección transversal. Y así es como vamos a determinar la intensidad de corriente eléctrica sobre carga entre el tiempo. Tú sabes que la carga se mide en coulomb, el tiempo se mide en segundo. Por lo tanto, coulomb entre segundo te va a dar amperio. Ampere. O sea, gracias al científico Andrés María Ampere, ¿no? La intensidad de corriente que pasa por esa sección transversal se determina de la siguiente forma: carga entre el tiempo. Ahora, ese conductor también tiene una resistencia. La resistencia eléctrica, ¿cómo se determina? Es la oposición del material al movimiento de los electrones. Como es un material, ya puede ser cobre, aluminio o madera o cualquier tipo, entonces tiene una resistencia de que se mueve el electrón. Estos electrones tienen una resistencia. Pero ¿cómo determinamos esa resistencia? Hay de dos formas: la resistividad del material o la resistencia del conductor, por la ley de Ohm. Vamos a ver la resistividad. O sea, este material tiene una resistividad ρ. Debe haber una longitud, la resistividad entre dos puntos A y B, dicha longitud por la sección transversal o el área. ¿Cómo determinamos la resistencia en ese punto de A a B? La resistividad eléctrica se determina desde el punto A a B, va a ser igual a la resistividad del material por la longitud entre el área de la sección transversal. ¿Está? Ahí tenemos. ¿Y esto en qué se va a medir la resistividad? Si sabemos que aquí la intensidad se mide en amperes, aquí ¿en qué se va a medir? Esto se va a medir en ohm. En ohm. ¿Está? Se va a medir. ¿Correcto? El omega es la representación de ohm. Y a esto se le conoce, a esto se le conoce como la ley de Pauliet, ¿no? Ahí está, la ley de Pauliet. Ahí tienes conocido como la ley de Pauliet. Ahora, por aquí, cuando tenemos un conductor que representa una resistencia, este zigzag representa una resistencia y la diferencia de potencia entre dos puntos, se cumple lo siguiente: que la resistencia eléctrica en ese conductor ya no es en todo una sección de un conductor, aquí solo es un conductor, es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. Es así como se determina la resistencia de un conductor. Y a eso se le conoce pues como la ley de Ohm. Ahí está, la ley de Ohm. Pero tú lo has visto de muchas formas, o como
forma de memotecnia VIR, ¿no? Voltaje por intensidad de corriente por la resistencia. Ya sabes que V significa voltio, resistencia en ohmio y intensidad de corriente en amperio. Ahí están sus símbolos respectivos. Ya conocemos entonces la corriente eléctrica, intensidad de corriente eléctrica es carga entre el tiempo, la resistividad de un conductor por la longitud, entre la diferencia de potencial, y tenemos, conocido como la ley de Ohm. Ahora, ¿qué debes recordar aquí? El sentido de la corriente cuando es real y el sentido de la corriente cuando es convencional. El sentido de la corriente real va de el signo menos hacia el signo positivo. O sea, va, ¿quiénes llevan en el sentido de la corriente? Los electrones. En la vida real, cuando nosotros vemos nuestros conductores, van de menos a más. Pero se ha hecho por sentido convencional, que lo vamos nosotros a estudiar, vamos de positivo a negativo. Vamos a decir que los protones conducen el flujo de corriente, que el flujo va de menos a más. Y aquí en este caso va el flujo de más a menos. Un dato que debes conocer. Ahora, ¿qué más debes tener en cuenta aquí en un circuito? Por ejemplo, para que un circuito funcione, un circuito eléctrico, para que funcione, debe tener tres elementos importantes. La pila que da la diferencia de potencia o voltaje. ¿Y cómo se determina? Esta partecita que sobresale de la pila es positivo y esta parte donde no sobresale va a ser negativo. Ahí está. Y la intensidad de corriente va en ese sentido. Así va en este sentido. La intensidad de corriente de más a menos. Y pasa por el foquito y enciende. Pero este foquito tiene una resistencia interna, si has visto. Hace que esa resistencia se caliente. Es un cable tungsteno. Se caliente, ilumine. ¿Correcto? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a representar para fines de estudio? Porque no vas a estar dibujando una pila, un foquito, o si dicen una plancha, no. Entonces, todo este material lo vamos a representar por una resistencia. Ahí está, en esa forma así. Entonces, todo objeto tiene una resistencia, como R. ¿Qué más? La diferencia de potencia va a ser el voltaje, por aquí. Mira, vas a dibujar una barra grande y una barra pequeñita. Y tú sabes que la barra más grande va a ser positivo y la pequeña va a ser negativo. Ahí está. Entonces, y aquí sabes que aquí hay una intensidad de corriente eléctrica que va en ese sentido del más hacia menos. Y esto va a ser nuestro circuito que nosotros vamos a tener en consideración. ¿Correcto? Con eso vamos a resolver. Y ahí también se cumple. ¿Qué cosa se cumple? El voltaje por la intensidad de corriente por la resistencia. ¿Listo? Va a cumplir en un circuito eléctrico. Debes tener en consideración eso. Se va a dibujar de esta forma y su representación en la vida real es de esta forma. Entonces, con esos datos vamos a ver nuestros ejercicios. Primer ejercicio que nos dice. Por un calentador eléctrico, la corriente que circula es de 5 amperios. Muy bien. Aquí dice que circula la corriente de 5 amperios. ¿Está? Calcula la cantidad de carga eléctrica que pasa por dicho calentador en 8 tiempo. Nos están dando 8 minutos. Entonces, pero tú el tiempo en que está en segundos. Te están dando la intensidad, te están pidiendo la carga. Coulomb. Entonces está en segundos, tengo que llevarlo. Entonces tú sabes que 8 minutos por 60 segundos. Entonces el tiempo de 480 segundos. La intensidad de corriente es igual a carga entre el tiempo. Pero esto tú lo puedes despejar. Carga es igual a intensidad por el tiempo. Ahí está. Y eso vamos a usar a partir desde ahora como una forma de resolver más sencilla. O sea, tu kit, ¿no? Ahí está. Veamos, entonces sería la carga que nos están pidiendo. La intensidad de corriente dice que vale 5. Por el tiempo, que ¿cuánto vale? 480. Entonces la carga pasada por ese conductor es 2400 Coulomb. Ahí está. Eso te están pidiendo ayer. Veamos el problema número 2. Nos dice, por un conductor metálico pasa una corriente de 1,6 amperios.
Ahí está. Calcula el número de electrones, te están pidiendo el número de electrones que fluye por el conductor en un segundo. En un segundo, ¿cuántos electrones fluye si la intensidad de corriente es 1,6 amperios? Uy, fácil, pues. Yo sé lo siguiente, que la carga es igual a intensidad por el tiempo. No sé la carga, pero sí sé la intensidad, que 1,6 por el tiempo que vale 1. La carga es igual a 1,6 coulomb. Pero a mí no me están pidiendo eso. Pero si yo sé carga, tú recuerdas por el tema anterior que la carga es igual a ¿quién? Al número de electrones por la carga de un electrón. Y a ti te están pidiendo justamente cuántos electrones circula por ese cable. Ah, ya fácil, entonces reemplazo. Carga, ¿cuánto vale? 1,6. Número de electrones me están pidiendo. La carga de un electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Está? Entonces digo, el número de electrones es 1,6 por 1,6 por 10 a la menos 19. O simplifico aquí en este caso, me quedaría simplemente 10 a la 19 va a ser el número de electrones que circula por ese conductor. Veamos el problema número 3. Dice, determine la resistencia eléctrica de un conductor de 6 metros. 6 metros. Listo. A lo largo de una sección transversal, su área, o sea, el área que está aquí es igual a 12 por 10 a la menos 6, con una resistividad de 4 por 10 a la menos 8. Ya está. Te están dando área, resistividad y longitud. Listo. Te están pidiendo la resistencia que pasa en ese conductor desde el extremo A. Muy bien. Entonces para ti es fácil. La resistividad es igual a... Ahí está. Completa nada más los datos. ¿Cuánto valen los datos? 4 por 10 a la menos 8 por 6, la longitud, entre en la sección 2 por 10 a la menos 6. Uy, entonces digo, por aquí ordenando, 4 por 6 entre 12 por 10 a la menos 8 sube por 10 a la 6. La resistencia de ese conductor, ¿cuánto es? Sería 2 por 10 a la menos 2 ohm. ¿Está? Y eso te están pidiendo. La resistencia de ese conductor de 6 metros. Veamos el problema número 4. En un conductor circula 15 coulombs. En un conductor circula 15 coulombs de carga en 2 segundos. Tiempo, 2 segundos. ¿Listo? Si la resistencia de dicho conductor es de 4, la resistencia es igual a de 4 ohmios, hay el voltaje con el cual está trabajando ese circuito. Muy bien, me están pidiendo el voltaje. Muy fácil, entonces yo conozco aquí que la carga es igual a intensidad por el tiempo. La carga vale ¿cuánto? La carga vale 15, la intensidad no sabemos por el tiempo que vale 2 segundos. La intensidad ¿cuánto vale? 15 sobre 2. Ya te están dando entonces la intensidad que circula por aquí. ¿Cuánto vale? 15 sobre 2. Pero a ti no te están pidiendo ello, te están pidiendo el voltaje. Tú también conoces lo siguiente, que el voltaje es igual a intensidad por la resistencia. Entonces simplemente es cuestión de reemplazar. Voltaje, intensidad vale 15 sobre 2, ¿está? Por la resistencia que vale 4. Eso es fácil para ti, 30 volts. Y eso es lo que te están pidiendo del voltaje de ese conductor. Veamos el problema número 5. Hay la intensidad de corriente, nos están pidiendo la intensidad de corriente que pasa por aquí, que circula por un alambre sometido a una diferencia de voltajes 4000. ¿Está? Siendo su longitud de 600 metros. ¿Está? 600 metros. Y su sección cuadrada es del lado a la sección cuadrada, o sea, es un con cable cuadrado.
Dice que L vale 3 milímetros. Pero 3 milímetros tú lo puedes convertir, ¿no?, a metros. ¿Cuánto sería 0,003 metros? Pero tú tienes que hallar el área. Entonces el área de esto sería, ¿cómo sale el área de un cuadrado? 0,03 al cuadrado. Y eso entonces el área vale 9 por 10 a la menos 6. El área de esa sección cuadrada de ese conductor. Y la resistividad, ¿cuánto vale? 1,6 por 10 a la menos 5. Tú conoces que la resistencia es igual a resistividad entre el área. Entonces simplemente hay que reemplazar. Aquí la resistividad es 1,5, ¿no? Ahí está. Entonces reemplazando 1,5 por 10 a la menos 5 por 600, que vale la longitud, entre el área, que vale 9 por 10 a la menos 6. Entonces simplemente reemplazo, es igual a 1,5 por 6 entre 9. Sería 10 a la menos 5 por 10 a la 2, que es de 600, por 10 a la 6. Ahí está. Entonces, operando tú ello, por favor, ¿cuánto sale? 1000 ohmios vale la resistencia. Pero a ti no te están pidiendo la resistencia, te depende la intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo se determina la intensidad de corriente eléctrica? Para ti es muy fácil. Sabes que es voltaje igual a intensidad por la resistencia. Entonces simplemente reemplazo. ¿Voltaje cuánto vale? 4000. La intensidad de corriente eléctrica ¿cuánto vale? Eso es lo que te están pidiendo ayer. La resistencia, ahí está 1000. Entonces, fácil. ¿Cuánto vale la intensidad de corriente? 0,0 vale 4 amperios. Y eso es lo que te están pidiendo en ese conductor. Veamos entonces el problema número 6. Dice, un cable de cobre tiene una resistencia de... tiene una resistencia de ¿cuánto? De 80, dice. Muy bien. ¿Cuál será su resistencia de otro cable de cobre cuya sección transversal es el cuádruple y la longitud el doble? Esto tiene una longitud y aquí tiene una sección transversal. Pero dice que tienes otro conductor donde la longitud es el doble y el área vale el cuádruple. Entonces tú conoces que la resistencia es igual a la resistividad, longitud entre el área. Pero dice que vale 80. Eso te están dando como dato. Es igual a la resistividad, longitud entre el área. Muy bien, hablamos de la resistencia 1, del cable 1. Por aquí entonces vamos a hallar del cable 2. La resistencia entonces sería la resistividad, que siguen siendo el mismo cable, pero la longitud dice que cambia, es 2L. Entre 4 que vale el área. 4 veces el área. Ya está, entonces simplemente voy a extraer aquí, sería la resistividad por la longitud entre el área. Es igual a 2 por 4. Ahí está, pero tú conoces esto ya, mira, ¿cuánto vale esto que yo? Fácil, mira, está aquí. Ahí está, entonces simplemente es cuestión de reemplazar. Digo que la resistencia en el cable 2 es igual a 80 por 2 entre 4. Fácil, la resistencia en 2 es igual entonces a ¿cuánto? A 40 ohmios. Y eso es justamente lo que te están pidiendo allá. Muy bien.